Hola Vicente, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Sabemos que estás casi de camino a Chile, ¿no? Sí, hola Luis. En tu libro, en Fraud the Book, lo que la red social hace con nuestras vidas, ya en la contraportada lo adviertes, dices que vas a hablar sobre los riesgos de Facebook como herramienta de control y manipulación frente a los innegables beneficios en todos los órdenes. ¿Es Facebook, bajo una apariencia amigable, un lobo que amenaza con devorarnos? Yo no diría tanto un lobo, bueno, se puede jugar con esa metáfora, porque tampoco se trata de, digamos, demonizar la tecnología, en este caso Facebook, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una parte de Facebook que permanece en cierto modo oculta, o que no se conoce, o que no se saca a la luz, ¿no? Y mi intención con este libro justamente es sacar a la luz lo que yo vi en un momento determinado y que me impulsó a escribir este ensayo. Y en ese sentido es indudable que se trata de una herramienta de comunicación muy poderosa, pero contiene dimensiones fraudulentas, digamos, ¿no? No fraudulentas en el sentido técnico o delictivo, ¿no? de lo que sería un fraude, sino en el sentido de que no se corresponde exactamente con lo que es o no se manifiesta exactamente algunas dimensiones que permanecen ocultas. Voy a ponerte dos ejemplos de ese carácter que a mí me parece fraudulento. El primero de ellos es que nos dice que es un servicio que es gratis y lo será siempre, ¿no? Y el usuario que accede a Facebook, efectivamente, accede como se accede a una cuenta de correo electrónico, en principio de forma gratuita, pero está cediendo cosas a cambio de ese servicio. Digamos, por utilizar un término que todos conocemos, hay una especie de salario a cambio de una producción. El usuario de Facebook está produciendo y está generando beneficios para, digamos, ese gran dispositivo de 1.500, 1.600 millones de usuarios, y a cambio de eso, ¿qué está recibiendo? Sí, un servicio, pero en realidad está pagando un precio. El precio que está pagando justamente es que está depositando su intimidad, su vida afectiva, y que la está depositando a perpetuidad, porque en realidad cede la propiedad de toda la información que cuelga. Y luego es interesante saber que ese tipo de información que cuelga no es cualquier información, sino que es información que afecta a lo más íntimo de las personas, a momentos, digamos, que consideramos propios de lo más propio, de lo más íntimo nuestro, ¿no? De hecho, Facebook se articula a partir de la estructura misma de lo que es el dispositivo, ¿no? Se articula a partir de dos pilares, que es la idea de amistad y la idea de biografía. La palabra amistad aparece constantemente, es una red de amigos, en un sentido amplio de la palabra amistad, pero en todo caso una red de amigos, y la amistad es una relación decisiva en la vida de los humanos. Y la biografía es igualmente decisiva. ¿Por qué? Porque es lo que expresa o cómo nosotros expresamos nuestra propia identidad. Es decir, cuando nosotros reflexionamos sobre los acontecimientos, sobre lo que vamos haciendo, sobre lo que vamos colgando en Facebook, inadvertidamente vamos generando una biografía que nos viene dada. Es decir, los contenidos los depositamos nosotros, aparentemente desde nuestra libertad, pero los depositamos en un dispositivo. Y ese dispositivo nos devuelve articulada una reflexión sobre lo que es nuestra propia vida y se convierte en nuestra biografía. Es evidente que no es nuestra biografía, pero ese depósito de acontecimientos, de fotografías, de opiniones, que está extraído de nuestra propia vida, se articula y se objetiva en un dispositivo que está ahí y que es el mismo para personas muy diferentes, de países muy diferentes, de confesiones religiosas muy diferentes, de ideologías muy diferentes, y que además es un dispositivo enormemente simplista. Sí, luego toda esta información que nosotros ponemos voluntariamente vuelve a nosotros y pagamos por ella, pagamos por nuestras debilidades cuando vamos a hacer una entrevista de trabajo, cuando vamos a hacer un seguro del coche, cuando vamos a hacer un seguro médico, ¿no? Hay una dimensión, esa ha sido denunciada reiteradamente, digamos, y es conocida, de los riesgos que tiene depositar ahí aspectos de tu vida, en momentos que además tú no estás siendo consciente
de que son momentos que luego pueden tener consecuencias, y el ejemplo que tú pones es uno, pero hay otros ejemplos que reiteradamente han aparecido y uno los puede encontrar fácilmente, en los que determinadas empresas tú envías un currículum, pero ya no atienden a tu currículum, sino atienden a lo que tú has colgado en Facebook y te acaba perjudicando. Además hay otras dimensiones, evidentemente, ¿no?, de ese aspecto de control y de esos peligros y de esos riesgos que tienen que ver, bueno, pues con el hecho de que esa información que está ahí bueno, pues va a organismos gubernamentales, son conocidas las conexiones entre Facebook y la agencia de inteligencia norteamericana, de manera que todo eso está ahí. Ahora, este libro, este ensayo, esta reflexión, ni siquiera se ocupa exactamente de eso, porque está ahí y es importante. Lo que trata de ver es qué está pasando cuando nosotros acudimos a un dispositivo que aparentemente nos hace más libres, porque efectivamente nos da una enorme libertad de comunicación, y qué ocurre, cuál es la contraprestación de eso que, como vuelvo a decirlo, que es gratis y lo será siempre, y que a lo mejor no es tan gratis. Y eso es lo que a mí me interesaba desvelar, es decir, cómo estamos jugando con un dispositivo que está articulando de alguna manera, bajo la apariencia de la libertad, nuestra propia dimensión digamos, de humanos y por tanto nuestra vida afectiva. Esa es la parte que a mí me interesa más, ese dispositivo que regula de algún modo, objetiva de algún modo nuestra afectividad y de manera inadvertida. Y eso es lo que yo trato de sacar a la luz. Exacto, como tú dices, esto en realidad, tu libro es un libro de filosofía en toda regla, donde estás utilizando Facebook para realmente hacer una reflexión sobre lo que nos preocupa a los hombres desde que somos hombres, lo que es el ser humano, lo que es la libertad, lo que es la felicidad, qué es la amistad, ¿no? Bueno, cuando tú dices es un libro de filosofía, bueno, libros de filosofía pueden ser libros técnicos, digamos, en los que entre colegas y especialistas, que son un tipo de libros más académicos, y luego hay libros donde desde mi formación o parte de mi formación, que es la formación filosófica, uno reflexiona sobre lo que está ocurriendo. O sea, la filosofía siempre ha hecho eso. En la Grecia clásica el tema de la reflexión era la virtud o era el ser, son nociones que hoy han quedado algo diluidas, pero en nuestro presente uno de los temas a reflexionar sin duda es este universo digital y algunas de sus expresiones, en realidad todas, ¿no? Y en este caso se trata de una reflexión en la que inevitablemente yo voy cargado con lo que es mi formación, con lo que es mi trayectoria, y lo vuelco y lo proyecto sobre bueno, este dispositivo que tiene tanta influencia en nuestras vidas, que está modificando nuestros hábitos de relaciones con nosotros mismos, con los demás y con el entorno, ¿no? Pasas a definir muy pronto lo que es la felicidad, acudes a Aristóteles, que decía que consideraba un elemento esencial de la felicidad la necesidad de tener amigos. ¿Realmente Facebook ha cambiado esto, lo que es el significado de la amistad para nosotros? Bueno, el tema es delicado, porque todos sabemos que la amistad de Facebook no es la amistad, o lo que consideramos la amistad. Ahora, es verdad que, y tú has empezado hablando de la felicidad, la amistad, digamos, en la definición clásica de Aristóteles, exige, entre otras cosas, tener amigos. La pregunta, luego si quieres volvemos al tema de la felicidad, pero la pregunta respecto de la amistad tiene que ver qué es esa amistad de Facebook. La amistad básicamente es una relación, en sentido estricto, una relación reducida de un reducido número de personas donde compartes desinteresadamente determinados vínculos afectivos que van más allá de intereses, etc., ¿no? En Facebook la palabra amistad tiene un uso que es un uso sorprendente, porque nadie tiene cientos de amigos, pero la media de los usuarios de Facebook, yo no he hecho el cálculo, no tengo el dato preciso, pero basta recorrer brevemente, bueno, pues están 100, 200, 300 amigos. Eso no es la amistad, sabemos. Eso son relaciones muy variadas, de muchas características, que ocultan incluso enemistades, que tienen que ver con intereses y que tienen que ver con una dimensión de Facebook que a mí me parece clave, que es justamente esa dimensión publicitaria. Facebook es una gran herramienta de comunicación. Hablábamos antes de 1.600 millones de usuarios interconectados y, claro, como herramienta publicitaria es extraordinaria,
porque además tiene esa capacidad viral, donde se pueden compartir contenidos y donde todo está sometido al escrutinio del me gusta, que se ha convertido en una de las piezas clave de Facebook. Entonces, esa mezcla, ese cruce entre la relación afectiva, que es la amistad, y la publicidad, me parece a mí que es, digamos, el núcleo determinante de por qué Facebook se ha convertido en una especie de gran fábrica de intimidad, donde el usuario, en realidad no es usuario, sino que es un productor que como salario recibe a cambio ese servicio que presta, pero que cede algo tan importante como es la intimidad. Es decir, que lleva, por así decir, a la condición de mercancía de manera inadvertida, yo creo en la mayoría de los casos, bajo la apariencia de esa libertad que te da, que es indudable que te la da como herramienta de comunicación, lleva su vida afectiva a la condición de mercancía. Nos anunciamos todos como si fuéramos mercancía y nos estamos olvidando un poquito de ser quienes somos. Ahora mismo, cuando planteamos una posible denuncia, si esa es la palabra, de ese uso adulterado de la noción de amistad, no estamos negando que fuera de Facebook no haya relaciones de amistad, no estamos negando que incluso dentro de Facebook haya relaciones de amistad, pero a mí sí me parece un síntoma que la palabra amistad se convierta en esa clave decisiva de la red y sin embargo la red se haya convertido fundamentalmente en una gran herramienta de publicidad. Si no hubiera jugado con ese elemento afectivo que se oculta detrás de la palabra amistad, no hubiera sido esa herramienta de publicidad que es, porque de hecho Facebook tiene unas características que no tienen otras redes sociales, que son pues, como LinkedIn profesional o como Twitter, que no tiene tanta dimensión afectiva, tiene más una dimensión de características discursivas, ¿no? Y luego está la famosa libertad, esa estrella utópica que guía el camino de nuestra sociedad occidental. Pero no es mejor, no se da más libertad cuando hay más anonimato, cuando vivimos en grandes ciudades y ahora parece que lo estamos publicando todo y estamos viviendo y vendiéndonos todos con mucho riesgo. Yo utilizo una expresión para evidenciar las dificultades que tiene esa lectura simple de lo que es la libertad de Facebook, que es la de la ironía del dispositivo, ¿no? Que es una expresión que utiliza al final del volumen primero, la historia de la sexualidad, Foucault, que es, esa ironía consiste básicamente en hacernos creer que somos más libres cuando nos somete. Y es una tendencia generalizada, ¿no? Esa tendencia generalizada que es la que yo creo que digamos, se expresa en esa ironía del dispositivo, ¿no? La tendencia a que con apariencia de libertad pues vamos perdiendo esa libertad, cediendo esas dimensiones a las que hasta ahora no había accedido de algún modo el capitalismo. Y es verdad que la vida no se agota en Facebook, que nosotros seguimos teniendo amigos, teniendo reuniones en casa, salimos a compartir, etc. Pero hoy en día hay una fusión entre esa vida que llamábamos real y la vida virtual, y nuestra vida real propiamente dicha es una interacción entre las dos. Aparentemente somos más libres, pero resulta que estamos trabajando frente a un espejo que nosotros aparentemente construimos, que nos devuelve nuestra imagen, pero que no es exactamente lo que nosotros somos, que incide en nuestra propia construcción, que incide en nuestra propia autoconciencia, que incide en la reflexión de lo que nosotros somos y que es nuestra biografía. Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias a ti, Luisa.